¿Sabías que la historia de Chucky está inspirada en un caso verdadero? Un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un regalo por parte de una mujer que trabajaba en su casa, y el niño decidió nombrarlo como él, Robert. Lo que nadie sabía es que esta mujer practicaba vudú y magia negra, y que el regalo no era tan inocente como aparentaba. El niño se encariñó mucho con el muñeco y hasta hablaba con él. Sus padres comenzaron a preocuparse cuando el pequeño se despertaba en las noches llorando por pesadillas que había tenido, y también llegaron a encontrar juguetes mutilados y objetos rotos. Además, los vecinos afirmaban que veían al muñeco asomándose por la ventana cuando la casa estaba sola. Así que decidieron dejarlo en un rincón en el sótano de la casa y fue olvidado por años. Tiempo después fue llevado a un museo, lugar en donde se encuentra en la actualidad. Algunos trabajadores del museo afirman que el muñeco se vuelve muy inquieto en las noches, y se dice que tienes que pedirle permiso para tomarte una foto con él para no hacerlo enojar. Por esta razón, nunca debes jugar con cajas. Cuando mi hermana y yo teníamos 7 y 4 años, nos pusimos a jugar con una caja. Nos metimos en ella y empezamos a darnos vueltas. Cuando fue el turno de darle vueltas a mi hermana, me distraje y se cayó, pegándose en la cabeza. Mi hermana después del golpe se quedó dormida y cuando se despertó no podía hablar bien. Por ejemplo, decía babatos en vez de zapatos. Mi mamá le habló a nuestro pediatra y le dijo que la llevara al consultorio, pero mi papá estaba trabajando, así que mi abuela pasó por ellas. Iban muy apresuradas y chocaron camino al consultorio. Mi hermana se empezó a convulsionar en el carro y el señor con el que chocaron no las dejaba irse hasta que le pagaran. Él se subió al cofre del carro y mi abuela en la desesperación arrancó con el señor encima. Cuando llegaron al consultorio, el doctor les dijo que tenían que irse de urgencia al hospital. El golpe que recibió mi hermana hizo que su cerebro se inflamara y perdió la memoria y el oído por una semana. También mi abuela quedó un poco lastimada del choque, y al señor sí se le pagó lo del carro. No leas los comentarios, te spoilearás un final muy satisfactorio. En 1999 un chico de 20 años estaba obsesionado con una chica de 16 años, pero a ella no le interesaba. Lleno de frustración se mete a su casa y le exige que salga con él. Cuando se niega, la asesina y después a su hermanita de 14 años. O eso fue lo que él pensó. La niña sobrevivió e identificó a Paul Powell como el asesino, quien nunca mostró remordimiento en la corte e incluso la llamó estúpida. Pero cuando fue sentenciado a muerte su actitud cambió. Él lloraba y pedía clemencia. Desafortunadamente, la clemencia llegó en forma de un error legal, que cambió su sentencia de muerte a una sentencia de vida. Pensando que se había librado, pues no puede ser acusado 2 veces del mismo crimen, el joven manda una carta a la oficina del procurador, admitiendo cada detalle del crimen del que se había zafado. El fiscal toma la carta, se le lleva al juez, quien ordena un nuevo juicio y rápidamente el joven es sentenciado a muerte. Meses más tarde, lo ejecutaron. Por esta razón siempre debes confiar en tus instintos. En los años 70, un estudiante universitario decidió pedir aventón para llegar a su casa después de clases. Alguien se ofrece a llevarlo y él se sube. Tan pronto como el carro empieza a moverse, el joven se siente incómodo. Algo está mal, pero no sabe qué es. Sin decir nada, espera la próxima vez que bajen la velocidad. Se avienta del auto y huye. Un par de años después, viendo la televisión, se encuentra con una entrevista a un prisionero condenado a muerte. Solo es el audio, pero escucha al entrevistador preguntarle: ¿por qué quitaste todas las manijas del interior de tu auto? A lo que el prisionero responde: bueno, la primera vez que traté de asesinar a alguien recogí a un estudiante que en un punto fue muy listo y se aventó de mi auto. Aprendí la lección y quité todas las manijas. Cuando vio la foto, el estudiante supo enseguida que él pudo ser la primera víctima de John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino, quien acabó con la vida de más de 30 hombres y niños en su cuarto de payasos y los enterró en su patio. Después de escuchar esta historia, no olvidarás desmaquillarte en las noches. Teresa Lynch, una mujer de 50 años, empezó a sentir sus ojos hinchados, además de irritación y secreción. Acudió con su oftalmóloga Dana Robaey y descubrió unos bultos negros debajo de su párpado. Su ojo lo tenía algo así. ¿Cuál era la razón? Durante la mitad de su vida, Teresa usó mucha máscara de pestañas y nunca se la quitaba bien antes de dormir. Al no removerlo, las partículas de la máscara fueron entrando a su ojo, causando que los bultos salieran uno sobre otro. La doctora le dijo que cada vez que parpadeaba, los bultos le rasgaban el ojo y que si se llegaba a infectar, podía perder la visión. El caso terminó en una cirugía de 2 horas para poder removerlos, dejando cicatrices permanentes en su párpado. ¿Y ustedes sí se desmaquillan bien antes de dormir? Por esta razón, nunca debes jugar con cajas. Cuando mi hermana y yo teníamos 7 y 4 años, nos pusimos a jugar con una caja. Nos metimos en ella y empezamos a darnos vueltas. Cuando fue el turno de darle vueltas a mi hermana, me distraje y se cayó, pegándose en la cabeza.
Mi hermana después del golpe se quedó dormida y cuando se despertó no podía hablar bien. Por ejemplo, decía babatos en vez de zapatos. Mi mamá le habló a nuestro pediatra y le dijo que la llevara al consultorio, pero mi papá estaba trabajando, así que mi abuela pasó por ellas. Iban muy apresuradas y chocaron camino al consultorio. Mi hermana se empezó a convulsionar en el carro y el señor con el que chocaron no las dejaba irse hasta que le pagaran. Él se subió al cofre del carro y mi abuela en la desesperación arrancó con el señor encima. Cuando llegaron al consultorio, el doctor les dijo que tenían que irse de urgencia al hospital. El golpe que recibió mi hermana hizo que su cerebro se inflamara y perdió la memoria y el oído por una semana. También mi abuela quedó un poco lastimada del choque y al señor sí se le pagó lo del carro. Esta es la leyenda de la Isla de las Muñecas. En Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un lago con trajineras, se cuenta la leyenda de un hombre llamado Julián Santana. Él vivía en una de las trajineras y era el vigilante de la isla. Un día descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago e hizo todo lo posible para salvarle la vida, pero la pequeña murió por causas desconocidas. El vigilante se sentía atormentado por lo sucedido y decía que el espíritu de la niña lo seguía, por lo cual comenzó a colgar muñecas abandonadas de todo tipo para hacer feliz al espíritu. Tiempo después, don Julián fue hallado muerto en el mismo sitio donde falleció aquella niña. Algunas personas dicen que se volvió loco ya que pensaba que todas las muñecas habían sido poseídas por almas de niños muertos. Hasta el día de hoy, la gente sigue agregando muñecas para los niños. Cuenta la leyenda que cobran vida por la noche y se llegan a escuchar risas de niños por estos rumbos, y que el espíritu de don Julián se encuentra con ellos para protegerlos. Por esta razón nunca te debes quedar en cualquier motel. En el 2005, una joven que viajaba sola por carretera decidió parar por la noche en el primer lugar que vio, el motel Mountain Top. Era bastante barato y ella estaba cansada, así que decidió alojarse ahí. El chico de la recepción la miró de arriba abajo de forma incómoda y le preguntó si viajaba sola. Ella, ignorándolo, realiza el pago y se va con la llave. Cuando llega a la habitación y ve que literalmente hay cucarachas en la cama, decide dormir en su carro, en el estacionamiento. A las 3 de la mañana se despierta y ve al chico de la recepción usando sus llaves para entrar a la habitación donde se suponía que ella dormiría. Minutos después el chico sale, azota la puerta y camina directo hacia su carro. Aterrorizada, se oculta dentro, mientras que el sujeto trata de abrir la puerta, pero no lo logra. Ella sale a toda velocidad y le habla a su amiga pidiéndole que busque la dirección del motel para dársela a la policía. Su amiga se queda callada un momento y le dice: «El motel Mountain Top lleva una semana cerrado». Esa es la razón por la que nunca debes ir al pozo solo. En 1983 un joven se encontraba acampando con su familia en la montaña Roan cuando su madre le pidió que fuera por agua al pozo al final del sendero. El joven no regresaba y la madre fue a buscarlo, pero no pudo encontrarlo. Esto desató una búsqueda masiva, pero con las temperaturas descendiendo rápidamente y sin encontrar rastros del chico, la familia se preparaba para lo peor. De repente, al 7º día de la búsqueda, el joven aparece en la cima de la montaña, en un área que ya habían revisado, sano, salvo y limpio. Cuando le preguntaron al chico dónde había estado, él respondió: «Estaba en el pozo cuando la figura alta y sin rostro de un hombre apareció tras de mí. Me agarró y me llevó a la cima de la montaña donde me tuvo en su cabaña toda la semana». Después de que el chico explicó exactamente el lugar donde se encontraba la cabaña, la policía tenía prisa de ir y encontrar al sujeto. De repente el guardabosques exclama: «He trabajado aquí durante 40 años y no hay cabañas en la montaña Roan».